Antes de empezar el tema de esta mañana, quisiera recordar con ustedes lo que hemos estado compartiendo durante ya, diríamos más claramente, en el día del aniversario, ese domingo que nos reunimos en el aniversario, en relación a la visión de Dios para este año para nosotros. Y hay dos pasajes que yo les he dado, que Dios puso en mi corazón como visión para nosotros para este año. Y es en relación a esa visión que estamos predicando estos temas. El primero está en Levítico 26, 9, donde el Señor dice: me volveré hacia ustedes y los haré crecer y los multiplicaré y confirmaré mi pacto con ustedes. Levítico 26, 9. Me volveré, dice el Señor, hacia ustedes y los haré crecer y los multiplicaré y confirmaré mi pacto con ustedes. El deseo de Dios es que nosotros podamos crecer. Hemos venido a Cristo y la Biblia dice que el que viene a Cristo, nueva criatura es. Nueva. Hemos empezado una vida nueva. Esa vida, en esa vida Dios tiene el propósito que crezcamos. Aún en el mundo natural sería totalmente, ¿cómo diríamos?, desilusionante, ¿verdad?, para un agricultor, después de labrar la tierra, trabajarla, sembrarla, abonarla y esperar, y nada salga. O salga una plantita y ahí pasa un mes y sigue de 5 centímetros, y pasa un año y sigue de 6 centímetros. Y ya cuando debe dar fruto, después de quizás un par de años o 3 años, la plantita sigue ahí. Imagínense la frustración de un agricultor. ¿Cómo creen ustedes que Dios se siente con nosotros si nosotros no hemos crecido? Si ya tenemos 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 39 años como yo, y seguimos con los mismos temores, y seguimos en los deseos de los ojos, y en los deseos de la carne, y la vanagloria de la vida, ¿cómo se sentirá el Señor? Totalmente entristecido en su corazón, porque habiendo dado a su Hijo por cada uno de nosotros, lo más grande, lo más preciado del cielo, nosotros no hemos crecido en el Señor. Por eso que cuando le pedí al Señor para este año, le decía: Señor, ¿qué es lo que tú quieres para nosotros en este año? El Señor me dio este pasaje. Me dijo: yo me volveré a ustedes, los haré crecer, los multiplicaré y confirmaré mi pacto con ustedes. Porque el pacto del Señor es que Él quiere llevarnos a la estatura, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. No es que usted se parezca ni siquiera a Pablo. El Señor quiere que usted se parezca en el carácter a Jesús. Esa es la visión de Dios para nosotros. Y en esa visión armonizará todo lo que necesitamos en esta vida. Si empezamos a llegar a ser como en el carácter de Jesús, nuestra vida armonizará en todo lo demás. Como dice la Escritura también, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, el Señor dice que todo vendrá por añadidura. Si usted busca al Señor y busca los propósitos de Dios y busca los sueños de Dios para usted y busca ese sueño para su familia y busca creer en la palabra profética como hemos cantado, la palabra escrita y profética escrita en su palabra, entonces usted y yo podremos crecer en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, pero Dios no solo da promesas, también Dios da mandatos. Y en el capítulo 35 de Génesis, en el versículo 11, Génesis 35, 11, el Señor dice: yo soy el Dios
poderoso. Sé fecundo, o crece y multiplícate. También le dijo Dios, yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo, o en otras palabras, crece y multiplícate. Y luego el Señor dice, una nación y multitud de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus entrañas. Nuevamente el Señor no solo nos da la promesa, sino nos da el mandato de crecer. Ahora, Dios nunca nos va a pedir como mandato algo si no hay una promesa. Y Dios nunca nos va a mandar a hacer algo que no podamos hacer. Ya, yo sé que tú dices, pero pastor, yo no puedo, no sé por qué, pero no puedo. En esta mañana vamos a ver por qué no podemos. El Señor dijo a su pueblo a través de sus profetas, el pueblo perece, no puede, porque no tiene conocimiento. No tiene conocimiento del Señor, no ha entendido la verdad revelada en la palabra del Señor. No ha clamado para entender, no ha clamado para comprender con el deseo de obedecer, porque muchos quieren conocer, pero no quieren obedecer. O muchos saben, pero no hacen lo que la palabra de Dios dice. Y la revelación no se conoce solo por tener un entendimiento mental, intelectual de una verdad. La Biblia habla que conocer es una relación íntima con Dios. Y uno no puede tener una relación íntima con Dios si es que no obedece. No se puede llegar a conocer a Dios íntimamente, personalmente, y experimentarlo en la vida si uno no está dispuesto a obedecer. Esa es una verdad que tenemos que día a día desarrollarla en nuestro corazón. Entonces, con esa verdad, empezamos el año diciendo que el Señor quiere que crezcamos, que lleguemos a ser maduros. Efesios 4 del 11 al 16. En Efesios 4 del 11 al 16, el Señor insta a crecer, nos insta a madurar y nos da los medios, las formas, las maneras en que podemos llegar a crecer en Efesios 4, versículos del 11 al 16. Que el Señor, que Él va a usar, es que seamos entrenados. ¿Quiénes? Él constituyó a unos apóstoles, o dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, es decir, que a través de los ministerios que el Señor da en su iglesia, dice, sean santos, la iglesia, sean capacitados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno, vean ustedes el crecimiento, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, el pleno conocimiento del Hijo de Dios y a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí está. Ahí está el hecho de el modelo de nuestro crecimiento. No es una persona, no es un pastor, no es un apóstol, es la misma persona de Cristo. Ahora, vamos a ver en esta mañana una de las cosas que Dios revela en su palabra para que nosotros podamos crecer. A pesar de nosotros mismos, a pesar de los obstáculos que nosotros mismos ponemos al Señor para ese crecimiento. Y es importante entenderlo para que nosotros podamos realmente ver en nuestra vida, en nuestra experiencia, ese crecimiento. Ahora, decía que ese crecimiento tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida. No es que usted crece
en Cristo y no crece en bendición económica, no crece en bendición de salud, no crece en bendición en sus relaciones, no crece en relación a su ministerio, no. O ustedes vieron que el Señor, porque la Biblia dice del Señor, ¿no?, que Él creció también en gracia y en sabiduría para con Dios y para con los hombres. Y cuando lo escuchaban enseñar o predicar, la gente decía, nunca hemos escuchado a alguien que enseñe así, o alguien que predique así. Y la Biblia dice que la palabra del Señor a través de Jesús continuamente iba creciendo. La gente se asombró de Jesús desde los 12 años, cuando se puso a hablar con los doctores de la ley, dice la Biblia. Pero él fue creciendo. Creció en su sustento económico, porque la Biblia dice que había personas que lo sostenían, a él y a 12 a quienes él había llamado. Es como si yo agarrara y dijera, bueno hermano, a partir del otro mes, 12 de ustedes van a ser mis pastores. Y ustedes van a decir, ¿de dónde va a sacar el pastor para pagarle a sus hermanos? Bueno, Jesús no tuvo problema. Lo llamó a los 12 y por 3 años y medio, él recibió el sustento para él y para los 12. Y cuando la gente estaba en necesidad, porque habían escuchado la palabra y se habían quedado en un lugar, a veces fueron 5,000, otras veces fueron 10,000, el Señor no tenía plata en el banco. Judas no tenía ese fondo porque era el tesorero, pero la Biblia dice que les dio de comer a los 5,000 y también les dio de comer a los 10,000. Entonces Jesús crecía en la palabra, crecía en provisión, crecía en sanidad. No había enfermedad que detuviera la mano del Señor a través de Jesús. Lo que quiero decirles es que si buscamos a Dios, vamos a crecer en todas las áreas de nuestra vida. No es que usted crece en alitas y es un angelito y lo demás usted sigue caído en salud, caído en lo económico, caído en sus relaciones. No. Porque la Escritura dice que el Señor quiere que lleguemos a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Y si buscamos el reino del Señor, lo buscamos a Dios, pero lo buscamos realmente, de corazón, porque queremos que el propósito de Dios, el sueño de Dios se cumpla en nuestra vida, entonces Dios traerá crecimiento a nuestra vida. Y seremos como la iglesia del primer siglo, que crecieron y crecieron espiritualmente, crecieron en provisión, crecieron en milagros. Ahí la Biblia dice que había señales, prodigios, milagros, resurrección de muertos. Y la iglesia crecía y crecía y crecía, y se llenaba la palabra del Señor en todo lugar, y luego salieron fuera de su nación y llevaron el evangelio. Ustedes lean ahí el último capítulo del libro de los Hechos, que narra la historia, los primeros 30 años de la vida de la iglesia, ya habían llegado a Roma y habían anunciado el evangelio en la misma capital del mundo. Es como decir que hoy día fundemos iglesias en las capitales más grandes del mundo, en Miami, en Nueva York, en París, ¿no es cierto?, en todas las capitales del mundo más grandes. En 30 años la iglesia había hecho todo eso. ¿Qué fueron sus recursos? ¿Tenían grandes cuentas en el banco? No. Su recurso fue el Señor. Y cuando conocemos a nuestro Dios, entonces todos los recursos están en nuestras manos para hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. Ahora, empezamos hablando acerca de crecer en dar. Y no crean que yo he escogido este tema simplemente. Yo les dije que hay varias formas en que Dios quiere que crezcamos. Y yo empecé hablando del crecimiento en relación a una consagración a Dios para que podamos nosotros
rendir al Señor nuestro tiempo, rendir a Dios o poner en las manos de Dios nuestras relaciones y rendir y poner en las manos de Dios también la parte económica de nuestra vida. Y yo ya tenía más o menos cómo iba a desarrollar estos temas. Pero el Señor ponía en mi corazón que debía empezar por esto. Y así dije, Señor, si tú quieres eso, bueno, eso es lo que voy a hacer. Y yo dije, hablaré un domingo de eso. Este es el tercer domingo que vamos a hablar de eso. Y entendimos que para poder crecer en la vida espiritual, una de las cosas que tenemos que entender para crecer en nuestra relación con Dios es que tenemos que aprender a dar. Porque el dar es signo o es uno de los signos de madurez. Uno empieza a crecer cuando empieza a preocuparse por otros. Cuando una persona o un niño deja de ser niño, ya empieza a preocuparse por su hermano menor. Cuando empezamos a crecer, empezamos a preocuparnos por las necesidades de otros y por satisfacer la necesidad de otros. Y eso es un signo de madurez. Decimos que una persona va al matrimonio porque supuestamente está maduro, porque va a enfrentar el hecho de suplir necesidades para la familia que va a formar. Y eso tiene que ser un signo de madurez, porque si no va a ser un irresponsable. Va a alquilar una casa y va a dejar que la mujer la pague. Va a comprar cosas y va a dejar que la mujer sea quien lo pague. Si hablamos del hombre, ¿no es cierto? Entonces habrá una irresponsabilidad. Entonces eso no quiere decir que la persona no ha estado madura para el matrimonio. O que quiera tener un hijo y 2 hijos y 3 hijos y no le importa si esos hijos comen, si esos hijos van a educarse, si esos hijos van a tener algún tipo de, bienestar. Nada. Diríamos que es una persona totalmente irresponsable. Entonces se dan cuenta que la vida en relación al crecimiento tiene que ver con el dar. Empezar a dar. Y quizás por eso es que la Biblia, el Señor, lo primero que le enseñó a los hijos de Adán y Eva fue el ofrendar. Empezar a aprender a dar. Empezar a dar y dar con fe, creyendo que Dios es digno de ser adorado, es digno de ser honrado y reconocido, porque cuando damos estamos reconociendo, como dice el rey David, que solo de lo recibido de su mano le hemos dado al Señor. Y porque ya no estamos solamente preocupados en mis necesidades, en las necesidades de mi familia, sino que estamos preocupados también, reconociendo que Dios es quien nos ha dado, reconocemos que tenemos que también satisfacer las necesidades de la familia de Dios y satisfacer las necesidades de la obra que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces vimos la semana pasada que el Señor les enseñó a dar 10 ofrendas. 10 ofrendas. Yo me quedé admirado cuando empecé a estudiarlo, ¿no? La ofrenda del holocausto, la ofrenda del cereal, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa, la ofrenda de las primicias. 7, la ofrenda para la casa del Señor, para reparar la casa, edificar la casa o reedificarla. 8, ofrenda para los necesitados, para el extranjero, el huérfano, la viuda, el menesteroso, el pobre. 9, ofrenda para los que ministran en la casa del Señor. Y les dije que leyeran número 18. ¿Lo han leído? Han marcado la palabra ofrenda y la palabra diezmo en Números capítulo 18, porque ahí habla de
las ofrendas para los que ministran en la casa del Señor. Ahora, si lo han hecho, ustedes van a descubrir que la 10ª ofrenda de la que se menciona en Números, capítulo 18, es la ofrenda del diezmo. ¿Cómo es eso, la ofrenda del diezmo? Nunca he escuchado la ofrenda del diezmo. Es que si usted lee, marca detenidamente la palabra ofrenda y la palabra diezmo, se va a dar cuenta que en Números capítulo 18 se enseña que una ofrenda era el diezmo. Es decir, que de todas las ofrendas que el Señor les pedía, una era fija, completamente fija. Es decir, que esa ofrenda era el 10%. Pero después, si cosechaba, vamos a decir, 1000 racimos de uva, no solamente daba el diezmo del racimo de uva, sino que ofrendaba las primicias de esos racimos de uva. Y si había necesidad para el templo, ofrendaba también con lo que había cosechado, había sido bendecido, para la necesidad de repente agrandar el templo o agrandar las cosas donde se traían para el Señor, etc. Y también, como el Señor lo había bendecido, daba para el pobre, daba para el necesitado. Y también era consciente en la bendición de que debía ser agradecido con el Señor y traía sus ofrendas de acción de gracias. O sea, empezaba a dar y dar que Dios lo había bendecido. Entonces el diezmo era una ofrenda más. Ahí está claramente mencionado en capítulo 18. Ahora, ¿y por qué Dios puso la ofrenda del diezmo? Porque era una forma fija que Él iba a utilizar en forma fija para un uso específico. Eso tendríamos que verlo en número 18. No lo voy a ver esta mañana, porque yo les dije que en esta mañana, así como hemos ido aprendiendo en el Antiguo Testamento acerca del dar y cómo a Dios le agrada, cómo debemos dar para que le agrade al Señor, en esta mañana lo que íbamos a tratar es cómo ofrendar también como a Dios le agrada, pero, y a través de ello crecer en nuestra relación con Dios, y en las bendiciones de Dios, y en las promesas de Dios en cuanto al económico, si aprendemos como el Nuevo Testamento nos enseña. Pues en el Antiguo Testamento era la ley. ¿Qué quiere decir la ley? Que todo era así, ¿no? 10 ofrendas, ellos tenían que dar las 10 ofrendas. Punto. El que no lo daba, juicio sobre ellos. Ahora el Señor solamente en el Nuevo Testamento habla ofrenda. No habla de 10 ofrendas. En el Nuevo Testamento solamente dice ofrenda. Pero sí enseña cómo debemos ofrendar para que le agrade al Señor. Y seamos bendecidos y la obra de Dios también sea bendecida. ¿Quieren verlo? Vamos a 2 de Corintios capítulo 9. 2 de Corintios capítulo 9. Ahora, probablemente también debía haberles pedido que lean 2 de Corintios capítulo 8 y 9 para poder entender, pero voy a tratar de hacerles rápidamente hacer un contexto de este pasaje, o hablarles del contexto de este pasaje para entender lo que enseña el capítulo 8 y el capítulo 9 de 2 de Corintios. ¿A quién escribe el Señor esta carta a través de Pablo? A la iglesia de los Corintios. Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto. Y dentro de los temas que él trata a la iglesia de Corinto, trata justamente, si alguno tiene la Reina Valera del 60, el título ahí en la Reina Valera del 60, en el capítulo 8, 2 Corintios 8, dice la ofrenda para los santos. Si tiene otra versión, probablemente tenga otro título.
la generosidad de los macedonios, dice en otra versión. Pero quizás para entender lo que Pablo va a decir, yo voy a tratar de hacerles un resumen del capítulo 8 y vamos a trabajar luego el capítulo 9. Pero cuando Pablo escribió la primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, en el versículo 1 y 2, Pablo dijo lo siguiente. 1 Corintios 16, 1 y 2. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también como instruí a las iglesias de Galacia. Dice a ustedes, a los Corintios, hagan ustedes también como instruí a las iglesias de Galacia. Y luego en el versículo 2 dice que el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado. Cada día de la semana, cada día, sino el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Pablo le está hablando de la ofrenda, les instruye en el versículo 2 de la forma como deberían darla, o el tiempo en que deberían darlo, que esto es el primer día de la semana, esto es para nosotros el día domingo, ellos debían traer cada uno su ofrenda al Señor. Y dice, conforme hayan prosperado. Pero él les dice que esta ofrenda que pidió, también la ha pedido en otras iglesias. Y de eso es lo que él va a hablar en 2 de Corintios, en el capítulo 8, cuando les escribe a los corintios, los de Corinto, acerca de esta ofrenda. Pablo vuelve a tomar el tema. ¿Por qué? ¿Por qué les toma el tema en la segunda carta cuando ya los había instruido en la primera carta? Porque el pasaje del capítulo 8 dice que ellos se habían olvidado de la ofrenda. Se habían olvidado de la ofrenda y entonces por eso Pablo les hace recordar. En el versículo 6, capítulo 8, versículo 6, Pablo dice, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Le está hablando de que va a enviar a Tito, o Tito va a ir donde ellos, para que ellos puedan dar su ofrenda. Versículo 7, por lo tanto, 8:7, por lo tanto, como en todo abundáis en fe, palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Luego dice, no hablo como a quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. En el versículo 10 dice, les doy mi consejo porque esto les conviene a ustedes, que comenzasteis antes, no solo al hacerlo, está hablando de la ofrenda, sino también a quererlo desde el año pasado. ¿Se dan cuenta? Había pasado un año en que ellos se habían propuesto ofrendar, pero no lo habían hecho. En el verso 11, ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer el año pasado, así también lo estén en cumplir conforme a lo que tengáis. ¿Se dan cuenta que eso es lo que estaba pasando con la iglesia de Corinto? Pablo les había instruido en cuanto a ofrendar, pero ellos habían olvidado el hacer esta ofrenda y había pasado ya por lo menos un año, como dice el pasaje que hemos leído, y por eso Pablo les va a hacer recordar. Entonces lo que Pablo va a mostrar en el capítulo 8, en los primeros versículos que vamos a leer ahora, es un contraste entre una iglesia que se olvida de ofrendar, que se olvida de dar al Señor, y una iglesia que no se había olvidado, y no solo no se había olvidado, sino era un ejemplo para todas las demás iglesias en ese momento. Y Pablo va a hablar de esa iglesia. Al final de este mensaje, usted sabrá si es de la iglesia de Corinto o de la iglesia de Macedonia. Porque en una de las dos iglesias estamos. O estamos en la iglesia de Corinto, que sabemos lo que es ofrendar,
pero no lo estamos haciendo, o seremos como la iglesia de Macedonia, que sí había aprendido a ofrendar. Dijimos que el Antiguo Testamento era ley. Pobre el que no dejara su ofrenda si es que pecaba. Le caía una maldición. Y cualquier ofrenda que tuviera que dar y no la daba, había un juicio de Dios. Pero miren cómo es la ofrenda en el Nuevo Testamento. En el versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. Pablo le está hablando a los Corintios. Asimismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Pablo va a hablar de la ofrenda, pero él dice, les voy a compartir, les voy a decir sobre la gracia de Dios que ha sido dada a la iglesia de Macedonia. No dice Pablo, les voy a contar cuánto han dado, sino les dice, les voy a contar la gracia de Dios que ha sido dada a ellos para poder ofrendar. Y ahí nos plantea algo que debemos entender en el Nuevo Testamento en relación a la ofrenda. Ofrendar es una gracia de Dios en nuestra vida. Miren ustedes cómo Pablo lo repite. En el versículo 6, cuando le habla a los corintios, al final les dice, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Está hablando de que Tito recoja ofrendas en la iglesia de Corinto. Y habla de la obra de gracia. En el versículo 7, al terminar el versículo 7, también dice, abundad también en esta gracia. La gracia de dar, la gracia de dar, la gracia de ofrendar. Versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de qué habla ese versículo? De que el Señor se dio por nosotros, la gracia de dar. Es decir, y aún continuando en el capítulo 9, en el versículo 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, toda gracia. Es decir, que lo que Pablo está diciendo cuando habla de la ofrenda es que es una gracia de Dios. Ahora, esto significa que Dios ha derramado algo en estos creyentes que Él llama gracia para que puedan ofrendar. Es decir, que por su propio corazón, en nuestra propia naturaleza humana, nosotros no ofrendamos. Es decir, el que no ofrenda es porque está simplemente manifestando su naturaleza humana. Porque la naturaleza humana es egoísta. La naturaleza humana no da. Aquí Pablo va a mostrar a través de la iglesia de Macedonia que si ellos dieron es porque recibieron la gracia de Dios. Recibieron la gracia de Dios. Ahora, ¿qué es la gracia? Cuando aquí habla de la gracia, habla que ellos recibieron la gracia de Dios. Entonces es algo que Dios otorga, es algo que Dios da. Es decir, que cuando una persona da, no es porque da por sí mismo. Si lo da con las características que vamos a ver en el capítulo 9, es porque ha recibido la gracia para dar. La gracia de Dios mismo. Y la gracia de Dios es la disposición bondadosa que Dios tiene y su buena voluntad para favorecernos. Entonces Dios nos favorece en su bondad para que nosotros podamos dar. O sea, en otras palabras, Dios pone en su corazón, Dios mismo, el dar para que usted pueda dar. Porque si fuera solamente por sus propios deseos, lo más probable es que usted no dé y ni tampoco dé como daban en el Antiguo Testamento, ni siquiera como la ley. Es decir, no va a dar ni con la ley, así le pongan la ley, no lo va a dar. Porque no está en la disposición humana el dar, porque el ser humano es por naturaleza egoísta.
¿No es cierto? ¿Cuántos hijos empiezan a ganar un sueldo y se lo gastan todo? No le dan ni un real a sus padres, no lo honran en nada. Después que 20 años lo han soportado y lo siguen soportando en la casa, empiezan a trabajar y no le dan nada, nada. Y todavía se quejan. Dice, ¿por qué tengo que darles? Es su obligación. Pues, ¿para qué me trajeron al mundo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y para qué? Encima todavía pelean. Pero la Biblia dice, honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas largura de años. Si no, te vas a morir antes de edad. Eso dice la Biblia en el Nuevo Testamento, por si acaso, en Efesios capítulo 6, dice eso. Así que tenemos que honrar a nuestros padres y una forma es reconocerlos apoyando económicamente en la casa. Entonces, es una gracia, es un favor que Dios otorga, Dios nos da de su corazón dadivoso que Él tiene y por el cual Él nos engendró y nos dio una naturaleza igual a la de Él. Usted sabe eso, ¿no es cierto? Y usted tiene una naturaleza divina. Si usted es creyente, si es un hijo de Dios, Dios le ha dado de su naturaleza. Y como la naturaleza de Dios es dar, entonces Dios pone la gracia, Dios pone la capacidad, Dios pone el deseo de que usted dé. ¿Entiende eso? ¿Está claro? Cuando usted da es porque Dios lo pone en su corazón. Y Dios lo pone porque Dios le ha dado su propia naturaleza. Y como la naturaleza de Dios es dar, entonces va a poner en usted el deseo de dar. Eso proviene del Señor. Por eso dice aquí, así que hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿De qué está hablando? De que ellos habían dado ofrendas al Señor. Ahora, miren ustedes lo que estaban pasando. Antes de Pablo hablar de la ofrenda y cómo dieron la ofrenda a los de Macedonia, él va a decir la situación en que ellos se encontraban. Y la primera cosa que Pablo va a decir, antes de hablar de cómo habían dado su ofrenda, él dice, número 1, en el versículo 2, que estaban en grande prueba de tribulación. Y en segundo lugar, en el versículo 2 dice que eran profundamente pobres. Dos cosas muy importantes que hace la gracia de Dios en el corazón de un creyente. La primera es que aunque esté en tribulación, aunque tenga necesidad, si él es consciente y percibe, y la va a percibir por el Espíritu Santo, la gracia de dar, aunque esté en tribulación y en necesidad, va a dar. Esa es la primera cosa. Como la viuda en el templo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan la viuda en el templo cuando el Señor ve que la gente entra y deja su plata? Algunos dejan bolsa, los ricos, ¿no? Mucho dinero. Y el Señor dice que Él se fijó en la viuda pobre, que entró y dejó una moneda equivalente a lo que sería un pan, comprarse un pan hoy en día. Y el Señor le dijo a los discípulos, ¿saben qué? Ella dio más que todos. Los discípulos, ¿cómo que si solamente echó una monedita, el equivalente a un pan? Y el Señor dijo, es que ella dio todo lo que tenía. Estaba en necesidad, era una viuda pobre, pero había sido derramada en ella la gracia de dar, de Dios. Dios había puesto en su corazón el dar. Y entonces dio lo que era su única comida del día, que era un pan. Esto nos enseña que aunque uno esté en necesidad, si realmente uno se deja guiar por el Espíritu del Señor, uno va a dar aunque esté en necesidad. ¿Se entiende eso? Porque algunos se justifican y dicen, no, es que yo no puedo dar porque yo hago las cuentas, pastor, y me quedo en rojo. Entonces, ¿cómo voy a poder dar si estoy en rojo? O sea, en otras palabras, tengo necesidad, no puedo dar. ¿Me entiende? Pero el Señor enseña de que aún en nuestra pobreza, y aquí dice profunda pobreza. Ahora, probablemente, no sé si alguno de ustedes se considera pobre. Si no se consideran pobres, quiere decir que deben dar. Y si se consideran profundamente pobres, también deben dar.
Porque aquí dice que los que dieron eran profundamente pobres. Es decir, muy, pero muy pobres. Sin embargo, Pablo lo va a poner como un ejemplo a la iglesia de Corinto, que sí eran gente que tenía. Era como una iglesia en La Molina. Y la de Corinto, ¿no? Y la de Macedonia era como una iglesia, pues, por ahí, por un pueblo joven. Ese es más o menos el contraste, ¿no? Porque gente profundamente pobre no hay donde usted vive. Porque tiene su casa, tiene su trabajito. No son profundamente pobres, o algunos es profundamente pobre para darle una ofrenda a la hora que termina el culto. Aprovechen, ¿eh? Todo regalón. ¿Me entienden? Pablo va a mostrar por el Espíritu Santo de Dios que aunque estemos en tribulación y en necesidad, eso no es justificación para no dar, porque Dios es quien pone la gracia de dar. Pone el deseo de dar, así como lo puso en la viuda. Y la otra cosa es que aunque eran profundamente pobres, muy pobres, sin embargo, dieron al Señor. En otras palabras, nadie, si es un hijo de Dios y reconoce la gracia de Dios, es decir, que Dios está obrando en su vida, nadie que tenga al Señor y reconozca que Dios está en su vida y que el Espíritu Santo está en su vida y que el Espíritu Santo lo va a motivar a dar, deje de dar. Es una obra de Dios, del Espíritu de Dios, el dar. Para que usted pueda ser bendecido por el Señor, como lo vamos a ver. Porque al final, los bendecidos vamos a ser nosotros. Ahora miren ustedes, Pablo va a mencionar entonces en el versículo 2 un contraste en la vida de estas personas. El primer contraste es que aunque estaban en tribulación, con mucha aflicción, con muchos problemas, abundaron ¿en qué? En gozo. En gozo. Cuando uno está viviendo la vida espiritual, aunque esté en problemas, aunque esté en circunstancias difíciles, usted va a tener gozo en su corazón. Si no está en el Espíritu, va a renegar, se va a amargar, le va a echar la culpa a las personas, de su desgracia, de lo que no tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si usted tiene el Espíritu del Señor, el Señor le va a dar gozo en su corazón, aunque usted esté en problemas, aunque usted está en necesidad. Usted va a decir, ahora voy a ver la gracia de Dios. En mis problemas voy a ver al Señor. Como Abraham, ¿no? El Señor le dijo, ve y sacrifícame tu hijo. Pero Señor, si tú has dicho que con él va a venir la multitud, y si los mato, ¿cómo va a venir la multitud? Abraham pudo haber pensado así, pero la Biblia dice que Abraham dijo, si seguro lo voy a matar a mi hijo, pero igual el Señor lo va a resucitar y va a cumplir su promesa. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué estaba pensando Abraham? Que la promesa de Dios siempre se va a cumplir, no importa lo que pase, no importa las circunstancias, no importa que seamos un valle de huesos secos, la promesa de Dios que es que Él nos levantará. Amén. Él nos levantará. Esa es su promesa. Y eso es lo que estaba pasando aquí con esta iglesia. El Espíritu del Señor los llevaba a tener gozo, aunque estaban en tribulación. Y la otra cosa es que, aunque eran, versículo 2, profundamente pobres, sin embargo, abundaron ¿en qué? En generosidad. Es decir, tenían la actitud en su corazón de dar, porque el Señor había puesto eso en su corazón y eran sensibles al Señor para poder dar. Como decía, si es una gracia de Dios, es Dios quien la va a poner en el corazón. Y ellos estaban completamente dispuestos a dar, aunque eran profundamente o muy pobres, estaban dispuestos a dar al Señor. Tenían la disposición de su corazón de darle al Señor. Y esa es una cosa importante, el deseo en nuestro corazón, para poder ser bendecidos por el Señor.
porque luego va a venir la bendición. Versículo 3, Pablo va a decir, doy testimonio de que con agrado, hablando de los macedonios, de estos hermanos en tribulación y profundamente pobres, y que dieron generosamente, abundantemente para el Señor. Pues doy testimonio, dice Pablo, que con agrado han dado, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Ahora, ¿qué es dar conforme a nuestras fuerzas? Que yo hago mis cuentas y veo que, bueno, me queda por ahí algo y entonces puedo dar, ¿no? O sea, hago mis cuentas conforme a mis fuerzas, o sea, hago mis cuentas y digo, bueno, aquí me queda, si dejo de este gustito, ¿no? Ya de no ir y comer mi pollo chicken, de no irme al cine, de no hacer esto, bueno, eso lo puedo destinar y dar mi ofrenda. Un mes lo hago y se acabó, cumplo con Dios, conforme a mis fuerzas. Pero dice que no solamente dieron conforme a sus fuerzas, sino más allá de sus fuerzas. Es decir, dieron de lo que ya no tenían, o sea, de lo que no podían dar. Es decir, que tuvieron que tomar entonces de su propio alimento, de lo que era su propio sustento, de lo que ellos iban a comer, es decir, iban a ayunar para poder dar. Eso es lo que está diciendo el versículo. Que dieron más allá de sus fuerzas. Es decir, ya de lo que no tenían. Y para poder dar lo poco que tenían, de repente era una comida al día, porque eran profundamente pobres, como en muchos lugares, la gente come una vez al día, tuvieron que dejar de comer, ¿no es cierto? No sé si hacer un ayuno de una semana y todo lo que gastaron en una semana, ofrendarlo al Señor. Eso fue lo que hicieron. Y Pablo está contando esto de esta iglesia. Esa es una cosa que Pablo da testimonio. Pero miren lo que dice en el versículo 4. Aquí sí ya aquí es como un knockout ya para todos los creyentes. Pablo dice que no solamente dieron su fuerza, sino más allá de sus fuerzas, sino que pidieron con muchos ruegos que se les concediera el privilegio de participar en este servicio. O sea, se fueron donde Pablo y dijeron, Pablo, por favor, no mires que somos profundamente pobres, no mires nuestra necesidad. Por favor, te rogamos que nos dejes ofrendar. Porque Pablo los miró y dijo, ustedes están para que le den. Pues me acuerdo en la iglesia que yo ministré en La Victoria, ¿no? Un día entra un hermanito, estábamos yo y éramos 2 pastores, creo 3 pastores en la iglesia en ese tiempo, y entra un hermanito, ¿no? Con unas sandalias, esas que son bien baratas, que son así, ¿no? Las más baratitas. Ya, ojotas, bien esas baratitas, ¿no? Así ya medias, ya casi con un lado de la tira que ya se estaba rompiendo, un pantalón blue jean sucio, también medio roto, un polo arrugado, despercudido, sin afeitarse. Su cinturón era una soguita, con una soguita se había amarrado, no tenía correa. Entonces el pastor me dice, ¿no has visto al hermano? Sí, le digo. Me dice, pastor, hay que darle una ofrenda al hermanito. Hay que darle una ofrenda al hermanito. Yo le dije, sí, podemos darle una ofrenda, pero primero te voy a llevar donde vive. El día siguiente era lunes y lo llevé. Se quedó asombrado el pastor. Era un hermano que era mayorista de abarrotes en la parada. Mayorista de abarrotes en la parada. El pastor se empezó a reír, ¿no? Vivía o parecía pobre, pero en realidad no era pobre. Yo hasta ahora tengo un teléfono que él me obsequió. Aquí en mi casa, ese teléfono que tengo es un teléfono que él me obsequió. Me dijo, pastor, le doy un teléfono para su casa. Y lo usé en La Victoria y cuando me trasladé aquí a Jesús María, me traje la línea. Y hasta ahora la tengo. Es decir, una persona que sí tenía recursos. Pero ese no es el caso. Aquí es el caso, es lo contrario. Aquí es que aunque ellos eran profundamente pobres y estaban en tribulación, ellos pidieron con ruegos el poder concederle, el que les concediesen los apóstoles, él también dice, el privilegio de participar y llama el ofrendar este servicio. El privilegio de poder ofrendar y ellos lo llaman servicio. Y aquí es otra cosa que como que el Señor nos descuadra, porque nadie ve
dar como un ministerio. ¿O alguna vez ustedes se han dado cuenta que lo que la Biblia dice aquí, porque cuando habla servicio, es ministerio? Entonces ellos entendían que dar era un ministerio, así como un ministerio es cantar como el hermano y estar presidiendo, así como un ministerio es ser ujier, otro ministerio es ser evangelista y otro ministerio es ser pastor, también dar es un ministerio. Y es un ministerio en el que todos podemos participar, aún los pobres, los que están en tribulación y los que son profundamente pobres pueden participar. Es decir, todos. Aquí está diciendo eso. ¿Y se han dado cuenta que ellos decían que era un privilegio? Cuando usted se acerca a ofrendar al Señor, ha dicho: Señor, gracias porque me das el privilegio de dar. Pero eso es lo que estos hermanos, por la gracia de Dios, por lo que Dios había puesto de su propio corazón en ellos, habían entendido y habían comprendido el privilegio de dar como un ministerio y un privilegio hacerlo. Esto nos descuadra completamente con la ofrenda del Antiguo Testamento. Porque ellos iban, porque si no daban la ofrenda, juicio. Aquí no. Aquí no es que ellos van a dar por temor al juicio. Aquí ellos están dando porque Dios puso en su corazón el deseo de dar, la gracia. Dios puso su propio corazón, como Dios es un Dios que siempre da, ¿no? A usted le da la vida cada día, le da y le provee sus alimentos, le provee un lugar donde vivir, le provee un trabajo. Dios siempre está dando, a todos nos está dando cada día. Entonces de eso mismo Dios pone en nuestro corazón el dar. Nos pone la gracia de dar. Pone en nosotros el dar como un ministerio para el Señor y pone en nosotros el deseo de hacerlo como un privilegio delante de Dios. Hermanos, si aprendemos esto en la práctica, porque estamos viendo la teoría, de aquí a fin de mes o de aquí a que usted dé su ofrenda, no sé cuántos van a querer quedarse profundamente pobres porque vamos a recoger todas las bolsas, todo lo que usted se va a ir solamente con sus manos vacías. A ver si puede practicar esto, de que se vaya aquí pobre. Y usted me pide el pasaje, yo le doy, no se preocupe. Porque el asunto es cómo ponemos esto en práctica en nuestra vida. Ahora, la buena noticia es que esta gracia no fue dada a una iglesia privilegiada. Esta gracia es una gracia de Dios, es decir, algo que Dios pone en el corazón y lo pone en el corazón de cada uno de sus hijos. El problema nuestro es que nosotros no oímos la voz del Espíritu, ni oímos, ni sentimos lo que Dios nos quiere poner en el corazón. No queremos oír, no queremos sentir, tú sacas la cuenta, no, es que mi hijo necesita ya, el otro mes tengo que pagar la matrícula, tengo que pagar el colegio, tengo que comprar los útiles, entonces usted no hace caso al Espíritu del Señor para que usted pueda aplicar lo que usted está oyendo y aprendiendo de la palabra de Dios. Y luego, otra verdad que nos enseña el verso 5 es, y no como lo esperábamos, o sea, la forma como ellos dieron, dice Pablo, y no fue como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Pablo dice aquí que dos cosas son la voluntad de Dios que hicieron los macedonios. ¿Qué fueron estas dos cosas que Pablo dice son la voluntad de Dios que ellos hicieron? Lo primero que Pablo manifiesta que ellos hicieron fue darse primeramente al Señor. Y ahí está el secreto también para dar. Si uno se consagra al Señor y uno reconoce quién es Dios y que lo que tiene es de Dios y eso lo siente, lo sabe en su espíritu, en lo más interior de su corazón, no va a tener problema en dar cuando hay que ofrendar. Porque ya se dio al Señor, ya se consagró al Señor. Es como cuando, vamos a poner un ejemplo más o menos para tratar de entender. Es como cuando alguien se casa, ¿no? Se casa hoy día y mañana le dice a su esposo, ya tú pagas la casa, dame para los pasajes, para ir a trabajar, cómprame la ropa. ¿Sería eso normal? La mujer dice, me divorcio el mismo día.
Es decir, si uno se entrega, al otro día le dice, amor, vámonos a comer. Hoy día tú no cocinas. Estamos en luna de miel. No cocinas. Nos vamos a pasear. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ellos se dieron primeramente al Señor. Se entregaron al Señor. Y como se entregaron al Señor, estaban dispuestos a ofrendar para las necesidades de la obra de Dios. Porque Pablo lo que está diciendo es ofrendar para las necesidades de la obra de Dios. Y ni siquiera para su iglesia, sino para otra iglesia. Eso es todavía lo más extraordinario que esta gente estaba dando, ni siquiera para sostener solo su iglesia, sino que además de sostener su iglesia, estaban ofrendando para ayudar otra iglesia en Jerusalén. O sea que lo que estaban dando realmente era sumamente grande, porque no solamente estaban supliendo su necesidad o la necesidad de la obra de Dios en la casa a la que ellos pertenecían, sino que estaban obedeciendo a Pablo en dar una ofrenda para otra iglesia que estaba en necesidad. Y eso es extraordinario y maravilloso. Pero el secreto es que primero se dieron a sí mismos al Señor y luego a los apóstoles en poder ofrendar para que ellos llevaran esa ofrenda a esa iglesia en necesidad. Pero que nos enseña los principios de dar. Y Pablo dice que eso era la voluntad de Dios. Eso era la voluntad de Dios. Ahora, miren cómo Pablo trata, les voy a hablar solo de 2 versículos más de lo que, cómo Pablo ahora, dándole este testimonio, va a motivar a los hermanos. En primer lugar, en el verso 7, le dice a los corintios, por tanto, como en todo abundáis, o sea, Pablo está reconociendo que ellos abundan en todo. Y si ustedes abundan en fe, ustedes tienen mucha fe, le dice a los corintios. Luego lo dice, ustedes abundan en palabra. Probablemente muchos de ellos había maestros o había predicadores o recibían palabra del Señor, profecía, ¿no? Ciencia, revelaciones de Dios. Y dice, abundantemente recibían fe, palabra, ciencia, también eran muy solícitos, estaban dispuestos a ver qué hacemos, en qué podemos ayudar. Así estaban los corintios, pero les dice, ahora abunden también en esta gracia. Así como abundan en fe, así como abundan en los dones del Espíritu Santo, ahora abunden en esta gracia, es decir, en dar para el Señor. Y cuando uno lee la carta, usted termina de leer, si quiere, después del culto, léalo en casa ahora en la tarde, usted va a leer que esta iglesia no le daba un sol al apóstol de ofrenda. Ni un sol. Pablo tiene que hablar y decirles con ejemplos, hablarle en el capítulo 10, decirle acerca de su ministerio apostólico, de cómo él debería ser sustentado, porque ellos no daban nada para apoyar la obra del Señor a través de Pablo. Y eso era terrible. Por eso es que le dice, y para mí realmente fue, ¿cómo decir?, una cosa impresionante, ¿no? Porque nosotros estamos orando que el Señor manifieste todos los dones, que haya fe, que haya ministerios apostólicos, proféticos, evangelistas, pastores, maestros, que todos los dones del Espíritu se manifiesten en la iglesia, etc. Y mire, uno puede tener todo eso y no abundar en la gracia de dar. Eso era esta iglesia. Tenían de todo, pero no sostenían ni a un pastor. Pero tenían grandes bendiciones de Dios. Dios los había abundado en dones. Sin embargo, era una iglesia que no sostenía el ministerio pastoral. Y eso sí que es realmente, impresionante para nuestro entendimiento de que una iglesia pueda tener tanto de Dios y no haya aprendido a ofrendar, no haya aprendido a dar para la obra de Dios.
Pero eso es lo que estaba sucediendo aquí. Al punto que Pablo tiene que hacerles recordar en el verso 9 lo siguiente. ¿Qué les dice en el verso 9? Porque ya conocéis, le dice a ustedes, a los corintios, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cómo el Señor se dio, que por amor a vosotros se hizo pobre el Señor Jesús, siendo rico, dejó su gloria, dejó su grandeza, Él se hizo pobre siendo rico para que ustedes con su pobreza, con la pobreza de Cristo, fueran ¿qué? Enriquecidos. Pablo tiene que poner el ejemplo. Le dicen, miren, ¿cómo es posible que ustedes no tengan la gracia de dar si por esa gracia ustedes han sido salvos? Si por esa gracia el Señor tuvo que dejar su trono de gloria para que ustedes puedan el ser enriquecidos con la salvación, con la vida eterna, con la provisión, con todo lo que ustedes tienen. ¿Cómo es posible eso? Y tiene que hacerles recordar entonces esto. Bien. En esto vemos entonces el contraste entre una iglesia que había entendido y había recibido y sabía que tenía la gracia de Dios, que nosotros la tenemos también aquí en esta mañana, porque es parte de la naturaleza divina que Dios nos ha dado. La gracia de Dios ha sido derramada en nuestra vida. Primero para salvación. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Si somos salvos, ha sido por gracia. Dios derramó su gracia para que fuéramos salvos. No es por obra para que nadie se gloríe. Si leyéramos la Escritura nos daríamos cuenta que Pablo dice que por la gracia de Dios él era apóstol. Es decir, que el que está aquí o el que hizo un ministerio no lo hace porque él tiene la capacidad. No lo hace porque él tiene la experiencia. Y si eso piensa, está mal. Porque Pablo dice que fue por gracia que él recibió el apostolado. Fue porque Dios derramó de su favor, puso en su corazón el servirle, y por eso es que Pablo ahora es apóstol de la iglesia del Señor. Y por eso que cuando Pablo habla de las obras que el Señor le había permitido hacer, él dice, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Nunca pensó que lo que él hizo fue por su esfuerzo, porque él era un hombre muy educado, muy capaz. No, Dios utilizó eso, pero fue la gracia de Dios. Fue que Dios puso en su corazón hacer todo lo que él llegó a hacer, lo hizo porque Dios lo puso en su corazón. Entonces, la gracia de Dios está en todos nosotros. No debemos dejar que opaquemos al Espíritu Santo, que quiere manifestar la gracia de dar en nuestras vidas, como lo hicieron los macedonios, y que nuestro corazón no sea como el de los corintios, porque ellos, teniendo la gracia y conociendo la gracia de Dios, no estuvieron dispuestos a dejar que esa gracia pudiera ser manifestada en sus vidas. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios ha puesto santidad en los creyentes, porque sin santidad nadie va a ver al Señor. Si usted no tiene la naturaleza santa, por más que haya sido pastor, apóstol aquí en la tierra, en el cielo, usted no va a poder entrar al reino de Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces Dios ha puesto santidad en nosotros, pero nosotros no vivimos como santos. Ha puesto la santidad, pero nosotros no hemos dejado o no dejamos que el Espíritu Santo nos haga santos. Y por eso no se manifiesta la santidad en nuestra vida. No porque no la tengamos, sino porque no estamos permitiendo que el Espíritu de Dios nos haga santos, cada día más apartados, más consagrados, más dedicados al Señor. No lo estamos dejando. Andamos en los deseos de los ojos, andamos en los deseos de la carne y andamos pensando en la vanagloria de esta vida. Por eso es que el Espíritu Santo no nos puede hacer santos como Él quiere. Pero ya hay una naturaleza santa en nosotros. Ya está ¿cómo diríamos? Los genes de santidad en nuestra vida, que tenemos que ponerlo en práctica, que tenemos que dejar que se manifieste a través de obedecer al Espíritu Santo. Bien, vamos a concluir con los 10 principios de dar que Pablo enseña en el capítulo 9. Y quiero pedirle a los sugieres que ahora sí lo repartan a todos, la hojita de los 10 principios de dar que Pablo muestra en 2 de Corintios capítulo 9. Solo lo vamos a leer y usted y yo vamos a observar esos 10 principios
que Pablo enseña a la iglesia de Corinto, porque no habían dejado que la gracia de Dios se manifestara en ellos en dar. ¿Ya? Vamos a darlo rapidito a todos, uno para cada uno. Como yo sé que ustedes quieren escribir, bueno, ya no los voy a dejar escribir, solo voy a con ustedes observar y leer estos 10 principios que Pablo va a enseñar en 1 Corintios capítulo 9, ¿no? Los 10 principios de dar. Eso nos va a permitir que el carácter de Dios, que la madurez pueda ir aflorando en nuestra vida a medida que dejamos que el Señor obre en nuestra vida. Dice, ¿sabe usted que ya tiene un llamado al ministerio de dar? Lo hemos visto en 1 Corintios capítulo 8, versículo 4. ¿Sabe usted que ya tiene un llamado al ministerio de dar? Dar es un ministerio para el cual todos estamos llamados a un grado u otro. Un ministerio que prueba nuestro amor por Dios, nuestro amor de familia de Dios, ¿sí? De que comportarnos como familia de Dios, y nuestro amor por el mundo que Dios ama, al cual también Él quiere llegar. El dar debe ser un deseo, el deseo de usar nuestras fuerzas, nuestros recursos para ayudar a nuestros hermanos en la fe y para ayudar en la obra de Dios. Los 10 principios de dar. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 6 en nuestra Biblia dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Cuál es el primer principio que el Señor enseña a través de Pablo? Que vamos a cosechar lo que sembramos. Esto hasta en la naturaleza es algo objetivo, ¿no? Si esto fuera un jardín y usted lo siembra de rosas, usted va a cosechar rosas. ¿Pero de qué tamaño? ¿Hasta afuera? Si solo sembró aquí, ¿también va a tener rosas ahí atrás y en el jardín y afuera también lo va a tener? No, porque usted solo sembró aquí. O sea, sembró un espacio determinado, una cantidad determinada. De acuerdo a lo que siembre, eso va a cosechar. Y esto es increíble, humanamente, pero es lo que pasa en la vida espiritual. En mi propia vida yo lo he experimentado muchísimas veces. Y cuanto más he dado, más he recibido. No el doble ni el triple, a veces he recibido 10 veces más de lo que he dado. O sea, yo les puedo decir que esto es así. Si uno da y siembra generosamente, como dice el pasaje, Dios va a cumplir esta ley espiritual que usted va a cegar también generosamente de parte de Dios. Por eso decía que el ofrendar es para nuestra bendición, es para que Dios pueda suplir todas nuestras necesidades, pero también aprendamos cada uno de nosotros a dar. Entonces cosechamos lo que sembramos. Esto implica que nosotros primero tenemos que dar y luego cegar. No es que usted no da y ciega, no existe eso, ni en la naturaleza. No es que un agricultor después de un año va a su campo sin haber sembrado nada y dice, ahora voy a recoger mi cosecha. No existe eso, no es posible. La cosecha puede venir en muchas formas, pero esto está de acuerdo a lo que nosotros sembramos. Nosotros determinamos los beneficios de nuestra generosidad o la falta de nuestra generosidad. Es decir, los beneficios serán en proporción a cómo nosotros aprendemos a dar para el Señor. Y la manera como lo recibiremos será de muchas formas. Por ejemplo, yo he recibido del Señor cosechar viajes.
2 veces fui a Israel, sin tener nada de dinero. Entonces uno cosecha de diversas formas, a veces viajes, a veces es dinero para la educación de nuestros hijos. Dios nos proveyó para que nuestros hijos se puedan educar primaria y secundaria en colegios particulares, porque de mi sueldo nunca lo hubiera podido pagar. Fue una forma en que Dios proveyó. Entonces las formas como uno cosecha son diferentes. Una vez me acuerdo que un hermano en la iglesia, cuando estábamos en la Victoria, se acercó y me dijo: pastor, le he sacado pasajes, hospedaje, y aquí tiene una bolsa de viaje para sus vacaciones. Y era pasajes para Arica, estoy hablando ya hace 15, 18 años atrás. Y para mí fue una maravilla ir a Arica, las playas extraordinarias. En ese tiempo usted no veía, todos los carros, taxis eran nuevos, como ahora se ve acá, ¿no? Pero en ese tiempo acá taxi puede ser un Volkswagen lo máximo, ¿no? Allá carros del año, buses, nadie iba parado, todos iban sentados, nadie en Arica, en ese tiempo, le estoy hablando de 18 años atrás, no sé cómo será ahora, porque ya no he vuelto. Pero el hermano me pagó el dinero para el viaje, para ir hasta Arica, pasar días ahí y bolsa de viaje para estar allí. Dios hace que cosechemos de diferentes formas. Viajes, provisión para educación para los hijos, etc. ¿No? Cosas que uno no espera quizás, pero Dios tiene muchas formas de hacerlo. Entonces la pregunta es, ¿estamos sembrando escasamente o generosamente? Solo tú sabes eso. Y Dios también, por supuesto. Entonces cuando yo veo prosperar a alguien, y he visto a mucha gente prosperar en el Señor, digo, esa persona debe ser muy dadivosa, porque está siendo prosperado. Segundo principio, 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Dios ama al dador alegre. El dar nunca es una obligación, nunca dé por obligación. Ya están pasando, yo también tengo que pasar. No, dice que es un asunto del corazón, de que cada uno dé como ya propuso. No es que usted acá dice, a ver cuánto puedo dar. Creo que por aquí tengo una monedita. No, ya propuso, usted ya vino preparado. Cada uno dé como propuso en su corazón. Si doy de acuerdo a lo que me he propuesto en mi corazón, entonces, ¿qué pasa? Voy a estar alegre. Claro, cuando usted se propone algo, usted lo da con alegría. Si no lo da por obligación, lo da por compromiso, pero no lo está dando, realmente, o no lo va a poder dar con alegría, porque es algo que está anhelando su corazón. Además, tenemos que estar alegres de corazón, porque de esta manera nuestra ofrenda será aceptada. Según 2 Corintios 8:12, nos menciona eso. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, si hay la voluntad dispuesta, ¿qué va a pasar? La ofrenda será aceptada. Si hay la voluntad dispuesta, el corazón dispuesto, Dios aceptará la ofrenda. Si no, va a ser una ofrenda como la de Caín. Dios no la va a recibir, no la va a aceptar, aunque usted la ponga allí. Será como que usted dejó la plata en cualquier parte. Principio 3, 2 Corintios 9:10. La pregunta es, ¿cómo está ofrendando? ¿Con corazón sincero o por obligación? Principio 3, 2 Corintios 9:10. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes. Cuando damos con conocimiento y generosamente y alegremente, es decir, de corazón, Dios mismo suplirá y multiplicará lo que necesitamos para dar, porque Dios mismo es quien nos lo ha dado. Si usted da, Dios dice que Él le va a multiplicar. Ahí está el secreto de nuestra bendición económica. Dios va a multiplicarle lo que le queda a usted. Y es cuando uno lo hace de corazón que Dios lo lleva a esa experiencia.
de multiplicar. Porque usted dice, bueno, voy a darle al Señor, no sé cómo vamos a terminar el mes, pero igual le voy a dar al Señor, porque Dios ha derramado su gracia en mí para poder dar y no ser mezquino, ni tacaño, etc. Y entonces pasa la semana y usted sigue comprando. Pasa 2 semanas y sigue comprando. Y termina el mes y le queda. Y usted dice, ¿cómo es posible eso? Bueno, Dios ha cumplido lo que ha dicho aquí, que Él multiplica, ¿no? Es como que usted tenía 10 y al final usted gastó 30, pero usted solo tenía 10. ¿Qué pasó? El Señor lo multiplicó. De alguna manera, el Señor lo multiplicó. Eso es lo que está diciendo este principio. Principio 4, 2 Corintios 9:10. 9:10 dice, como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Perdón, 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de justicia. Dios mismo aumenta nuestra cosecha de justicia. Porque para Dios es muy importante dar. Ahora, otra cosa que se señala aquí es que cuando uno ofrenda, empieza a caminar en la justicia de Dios. Y eso también es sumamente importante, porque muchas veces uno está pidiendo, Señor, quiero andar como tú quieres, como es tu voluntad. Y una de las cosas que Dios va a usar para hacernos andar en justicia es justamente el aprender a dar. ¿Estás aumentando, dice el Señor, tu justicia? Mucha gente no anda en justicia porque no ha aprendido a dar en justicia lo que debe darle al Señor. No sé si entiendes la relación. Pues la relación es que cuando tú das, estás haciendo algo justo. Entonces, como estás haciendo algo justo, Dios también te guía y te ayuda a caminar en lo que es justo. Y en eso vas a ser bendecido. Principio 5, 2 Corintios 9:11. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, noten que dice en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos. Y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. El dar enriquece al que da en todo sentido. El versículo muestra que Dios nos capacita para que podamos dar más generosamente. De modo que cuando tengo más, doy más. Eso es lo que hace este principio. Que cuando aprendemos a dar y Dios nos da más, ya no nos retenemos más nosotros, sino al contrario, es que empezamos a dar más, porque hemos entendido el principio y hemos empezado a experimentar la bendición de Dios en la medida en que damos. Y de esa manera, el que aprendió esto, no solamente da cuando tiene, digamos, más o menos, sino que cuando tiene más, empieza a dar más, y empieza a dar más, y empieza a dar más. Como les he compartido, hay personas que yo conozco que han abierto empresas para el Señor íntegramente para ser usadas para la obra de Dios. Solo con una empresa ellos se sostienen y todas las que van creando son para ofrendar, para diezmar, para sostener misioneros, mandar misioneros a otras naciones y con esas empresas lo sostienen. O un pastor que va a un lugar a abrir una obra y con esa empresa se sostiene. Entonces han aprendido a dar, como dice aquí, ¿no? Como han aprendido a dar, Dios les da más para que puedan seguir dando más. Reflexión: si tu corazón es sincero cuando das, ¿cree que Dios te dará más para que des más? Dios lo va a hacer. Principio 6, 2 Corintios 9:12. Porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, la administración de ese servicio no solamente suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias. El ministerio de dar sirve para suplir totalmente lo que falta a los santos. Es decir, cuando damos, Dios empieza a suplir en nosotros y luego en su obra. Dios nos usa para llenar las necesidades de nuestros compañeros de obra con Dios. Dios obra a través de nosotros.
Esto también es sumamente importante porque muchas veces no pensamos de esa manera, que cuando usted está dando, usted está colaborando con lo que otros están haciendo en el ministerio. Quizá usted no lo está haciendo usted mismo, pero al dar está permitiendo que otras personas se dediquen al ministerio y sirvan al Señor y puedan de esa manera, se pueda hacer la obra del Señor. Entonces, esto es algo que también el Señor nos instruye aquí. Pregunta de reflexión, ¿el dar solo suple lo que falta a los santos? No, no solamente suple, sino que también Dios va a suplir nuestras propias necesidades. Principio 7, 2 Corintios 9:11. Ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Cuando participamos en dar, estamos dando gracias a Dios. Claro, si usted da y lo está dando por gracia de Dios, usted está dándole gracias a Dios por lo que está dando. Este es un acto de agradecimiento a Dios. Nuestra obediencia y mayordomía traerá gloria a Dios. Según este versículo, ¿está haciendo acciones de gracias para con Dios? ¿Cómo lo sabes? En el Antiguo Testamento, ¿se acuerda que vimos que cuando la gente recibía una bendición, ¿qué hacía? Iba al templo y daba una ofrenda de acción de gracias. Hoy en día, cuando nosotros ofrendamos o damos nuestros diezmos, lo que estamos haciendo es dándole gracias a Dios porque Él nos ha permitido la bendición de dar. Eso es lo que estamos haciendo, dando gracias. 2 Corintios 9:13. Por la prueba dada para esta administración, glorifican a Dios por la obediencia de ustedes a la confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de su contribución para ellos y para todos. Cuando participamos en dar, traemos alabanza a Dios. El dar demuestra que practico el Evangelio y da testimonio de nuestra confesión del Evangelio y hace que la gente glorifique a Dios. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en una iglesia, cuando las ofrendas suplen y los diezmos las necesidades de la obra de Dios, todos damos gracias a Dios. Cuando nos reunimos con los líderes decimos, hermano, demos gracias a Dios porque el Señor ha suplido a través de los hermanos todo lo que necesitábamos este mes. Y todos damos gracias a Dios. Pero cuando no hay eso, con los líderes decimos, hermano, oremos porque no sabemos cómo vamos a pagar la casa, cómo vamos a pagar el teléfono, cómo vamos a pagar esto. No hay para pagar. Pero cuando se suple por la ofrenda fiel de ustedes, todos damos gracias a Dios, ¿no? Porque el Señor ha provisto. Y así debería ser, ¿no? Fin de mes o la primera semana del mes, todos estemos dando gracias a Dios porque el Señor ha suplido en su casa todo a través de nuestro. Principio 9, 2 Corintios 9:14. Ellos, a su vez, mediante la oración a favor de ustedes, también les demuestran su anhelo debido a la sobreabundante gracia de Dios en ustedes. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros damos, cuando usted da, cuando yo doy, los hermanos oran por nosotros. Ellos agradecen a Dios porque ven que esto es la gracia de Dios a través de nosotros. Ellos oyen, ven o experimentan que damos y esto hace que ellos oren por nosotros. Ellos oran por nosotros por razones sinceras. ¿Hay personas orando por ti por razones sinceras? Esto quiere decir que antes que empiece un culto, yo estoy orando por ustedes y estoy orando por las ofrendas que Dios les ha provisto para que ustedes traigan. Y le estoy dando gracias a Dios y a la vez pidiendo que Dios siga proveyendo en ustedes. ¿Me entienden? En mis oraciones siempre ustedes están presentes, también específicamente por sus ofrendas. Porque sé que eso está supliendo la obra del Señor y entonces oro para que Dios les supla a ustedes cada día. Pero si usted no está dando o asiste a una iglesia y nadie sabe quién es usted, el pastor no va a estar orando por usted, pues simplemente, porque no sabe quién es usted, no está identificado, entonces no va a poder orar por usted. Y Pablo está diciendo eso. Como sabemos
que ustedes van a ofrendar o que ustedes están ofrendando, entonces oraremos por ustedes para que Dios siga proveyendo. Principio número 10, 2 Corintios 9:14. Ellos, a su vez, mediante la oración a favor de ustedes, también les demuestran su anhelo debido a la sobreabundante gracia de Dios en ustedes. Esto quiere decir que se forman lazos entre el que da y el que recibe. Tal vez tú nunca conozcas al que recibe, pero ellos llegan a amarte no por el dinero que das, sino por la sobreabundante gracia de Dios en ti. Gracias a Dios, dice Pablo, también por su regalo inefable. Es decir, que cuando nosotros damos, tanto los que dan como los que recibimos para poder administrar esas ofrendas en la obra de Dios, nos estamos conectando como una familia. Nos estamos conectando como una familia para que de esa manera, mutuamente, espiritualmente, estamos unidos para hacer la obra del Señor. Eso es lo que Pablo está enseñando aquí. Cuando usted da al Señor, para terminar, ¿da de su abundancia? Pablo enseña que debemos dar aquí también de nuestra abundancia. Cuando usted da al Señor, ¿da de su necesidad? ¿Ha aprendido a dar aún cuando está en necesidad? Cuando usted da, ¿cómo lo hace? ¿Cómo se siente su corazón cuando usted da? Esto es lo más importante para el Señor. ¿Cómo se siente su corazón cuando usted da? Porque la Biblia dice que Dios mira primero su vida, su corazón, y después mira su ofrenda. Porque Dios mira primero nuestro corazón.